Si el año 2024 fue un año convulso, no sé qué adjetivo poner al que se nos avecina, este 2025, que viene muy cargado de juegos de poder. Hola a todos, bienvenidos a Juegos de Poder. Hoy estamos de nuevo con José María y con Javier Fonsejota en Twitter, que es como le tenéis que buscar si queréis estar al día de lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Javier y José María nos van a acompañar esta vez en Juegos de Poder para explicarnos qué se nos avecina en el año 2025. Empezaré un poco explicando lo que pasó en una semana, un escenario caliente. Donald Trump no llega todavía a tomar el cargo de presidente en Estados Unidos el día 20 de enero y ya está calentando el Ártico. Es decir, esto va a fundirse el hielo no solamente por el cambio climático, sino por las declaraciones de Donald Trump, que ayer en una rueda de prensa, ante las preguntas del público y los periodistas, mejor dicho, del público asistente, es decir, los periodistas, comienza a hablar de cosas que publicó en su Twitter, ¿no? Ahí tenéis en X esa publicación de los Estados Unidos de América. Es el sueño de los independentistas, ¿no? De eso sabéis que cuando se declara la guerra de independencia en las 13 colonias, queda un territorio que era lealista o leal a los británicos y bueno, no se unieron en su momento, y yo creo que Donald Trump está con esa espinita clavada, ¿no? De la guerra de independencia y Canadá. Alguien dirá, ¿y esto a qué viene ahora? Pues viendo las declaraciones tiene que ver un poco con la economía, ese libre mercado que tiene Estados Unidos con Canadá, que parece que a Donald Trump no le salen las cuentas, pero lo más importante es lo que tenéis en el mapa, donde están las estrellitas estas de Estados Unidos, que son 50, y si hace su sueño realidad serían 51 o 52, no sé todavía cuál sería su sueño real. ¿Qué pasaría con esas estrellitas, ¿no? Donde están las estrellas, gran parte coincide con el territorio ártico de Canadá. Y aquí entra en juego Groenlandia. Ahí podemos ver desde el polo norte lo que serían los países árticos, y podéis ver que Estados Unidos es una potencia, ártica, porque tiene los territorios de Alaska, pero no controla casi ni una décima parte de las aguas del polo norte, es decir, del océano Ártico. Podéis observar que es Rusia el que controla la mayor parte, la mitad del territorio ártico, con también una extensión a las plataformas continentales y zona económica exclusiva, si se produce un deshielo y comienza una explotación, digamos, en primer lugar, del fondo marino, también de las aguas por tema de pesca, si hay posibilidad, pero lo más importante son las rutas comerciales. Hay un deseo por parte de China, que se considera país ártico, no es un país ártico, sino país miembro del Comité Ártico, para tener rutas comerciales a través de las aguas descongeladas del Ártico, en el momento que fuese posible una circulación permanente, y para ello necesita el apoyo de Rusia para que le conceda puertos o de otras potencias. Ahí entra en juego, ¿no? Este juego de Donald Trump, que hay que entenderlo por una dialéctica, digamos, trumpiana, esa forma que tiene el de hablar, pero también del juego geopolítico estadounidense. Necesita asegurarse el control de unas aguas para que no pase barcos chinos ni rusos. De hecho, en la entrevista que concede, dice que desde Groenlandia se puede ver con prismáticos barcos rusos y chinos. Bueno, no es exactamente con prismáticos, porque fuera de las aguas territoriales de Groenlandia ya no se vería con prismáticos. Es casi la curva de... Pero bueno, es lo que quiere decir que pasan muy cerca las flotas chinas y rusas. Para eso, o por eso, por este mapa, es por lo que está tan en boga Groenlandia. Groenlandia, si podéis fijaros, tiene una importancia muy grande en cuanto al Ártico, pero sobre todo la salida de los barcos y los submarinos rusos desde el círculo polar ártico, la zona esta de Murmansk, que tradicionalmente salían entre las Islas Británicas e Islandia, pero ahora pueden salir entre Islandia y Groenlandia, y es una de las salidas de las flotas rusas nucleares. Sí, bueno, si te fijas, pues ya, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el Bismarck salió al Atlántico, salió por ese canal, claro. Por el canal de Dinamarca, se llama así. Y fue donde tuvo lugar el legendario combate con el Hood, en medio de ese canal. Se estaba abriendo paso por ahí y los ingleses intentaron cortar el paso en ese espacio de mar,
y ahí fue donde el Bismarck voló al Hood y consiguió salir al Atlántico. Luego más adelante fue destruido, pero salió por ahí, frente a en el espacio entre Dinamarca y Groenlandia. De hecho, Islandia fue tomada por los Estados Unidos y Groenlandia, si no recuerdo mal, en la guerra también. Porque como establecieron bases porque los dos territorios, Dinamarca y Noruega, que era, creo si no recuerdo mal, Islandia en aquel momento, sí. Había caído bajo el eje y para que no fuesen, digamos, tomada por los alemanes, se adelantaron ellos y tomaron su territorio. En el fondo yo creo que Trump ahora mismo lo ve de esta forma. Quiere meterse en Groenlandia para adelantarse a los rusos o a los chinos, de alguna manera. Yo creo que más que a los rusos es a los chinos. De hecho, hay una serie, bueno, es una serie ficción, pero es una serie ficción danesa, que es Borgen, que cuenta la vida de una primera ministra y en la segunda temporada es ministra de Exteriores y es la encargada de la posible independencia de Groenlandia, gestionar Groenlandia. Y allí en la película, lo digo como película, nadie me diga ahora que estoy aquí, pero es una película danesa muy bien basada en hechos, digamos, de actualidad danesa. Y Groenlandia, hay un movimiento independentista que existe y que justo ahora está muy activo. Y en la película hay unos yacimientos de minas y sobre todo petróleo, un gran yacimiento, que los independentistas ceden o venden los derechos a una empresa china. Entonces hay un interés chino muy grande en la explotación de ese territorio y Dinamarca se niega por razones ecológicas, entonces los independentistas hay un enfrentamiento entre la metrópolis danesa y los independentistas. Al final en la película hay incluso hasta un rifirrafe con unas tropas supuestamente anónimas, que eran chinos, que habían llegado en un submarino ruso, me parece, ¿no? Eran rusos, ¿no? ¿Lo viste? Eso, a ese punto no llegué a verla. Pues yo creo que entran unas tropas desde un submarino y eran rusos, sí, eran rusos, sí. Eran rusos. Era serie película, bueno, interesante. ¿Y que eran así en plan hombrecillos verdes? Sí, no iban sin identificar. Digamos, era un submarino que no se decía de quién era, pero sí. Es que la gente tiene que ser consciente de que el Reino de Dinamarca vienen a ser 3 estados. Uno es las Islas Feroe, otro es Groenlandia y otro es la Dinamarca que conocemos. Y son 3 estados con sus 3 primeros ministros. De hecho, el de Groenlandia es independentista. Sí, y de hecho, en su discurso de Año Nuevo, lo tengo yo aquí, lo que decía es que hay elecciones ahora en mayo o en abril, y él dice que si gana, va a volver a establecer el referéndum que está aprobado por Dinamarca, que si hay un referéndum y se gana, hay independencia. Lo perdieron la anterior vez, pero bueno, esta vez quién sabe si lo puede ganar. El tema es que es un país, un territorio muy grande, pero solo 45.000 habitantes, o 50.000, muy pocos, y la mayor parte de ellos viven de ayudas económicas de Dinamarca. Entonces, bueno, es un tema geopolíticamente candente, peligroso, pero yo desde mi punto de vista, ya lo digo muy claro, no justifico ninguna ocupación militar por parte de nadie y Estados Unidos no es nadie desde mi punto de vista para ocuparlo. Otra cosa es que el territorio independiente pida la unión a Estados Unidos, y eso sería otra cosa distinta, por eso él habla de presiones económicas. El que ponga más dinero. Claro, que ponga más dinero. Va a ser el que maneja. O que dé mejor subsidios o mejor paguinas sociales. Por desgracia, me huele algo así. En cambio, con Canadá no hay nada que hacer. No, a Canadá lo que le propone es que lo va a hundir a aranceles. Me decía un canadiense, yo he estado en las 2 costas y en las rocosas, me decía un canadiense que si no es por ellos, que en Estados Unidos tendrían problemas para ir al baño. ¿Cómo puede ser? Porque en la zona norte de la costa oeste, la energía eléctrica la producen en Canadá y el papel también. Y entonces para ir al baño tendrían alguna dificultad. No, y tienen una economía bastante entrelazada. Sí. Después hay que recordar que vinculó a la renuncia del primer ministro canadiense justo en este juego, ¿no? Es decir, un juego que se está calentando mucho y el primer ministro, que llevaba ya 10 años, ¿no? Casi, ¿no? Lleva un montón, otro. Sí, yo creo que por ahí. Dimitió y ahora su cargo está a elección del Partido Liberal, pero hablan de que los conservadores pueden vencer. Y ya pasó a Irán. Hay una declaración del candidato canadiense conservador diciendo que un ataque a Irán sería bueno para toda la humanidad. ¿Y esto por qué lo digo? Esto lo digo porque también cuentas y medios de comunicación de Trump dicen que es factible que Irán esté muy cerca ya del arma nuclear y que un posible ataque sea inmediato y con cierta autorización de Estados Unidos a Israel. Esto también lo vinculo
para que esta noche, la noche del día 7 al 8, hubo una serie de cuentas iraníes que hablaban de que dentro de poco habrá algo que cambiará el transcurrir de la historia, más o menos. Y justo esta noche, al salir esta información, Israel activó todo su servicio aéreo y sacó todos sus aviones de las bases. Vuelve a haber cierta posibilidad de un ataque iraní, o que sepan que están cerca de ese desarrollo y que sepan que les van a atacar, bueno, que está muy activo. O una prueba nuclear. Claro. A ver, así puedo la última vez que hubo un rumor de prueba nuclear no fue tal. Porque ahí los sismógrafos lo detectan en un segundo. No, eso fue otra cosa. O sea, que iba a decir yo, que Trump, por más que prometa que su mandato va a ser pacifista, va a ser más bien todo lo contrario. No, ya con sus declaraciones de pacifista no tiene nada, ¿no? Ya. Os digo las palabras justas. Está hablando mucho, diciendo muchas cosas. Sí. Os digo las palabras justas. Es que desde que, a ver, las elecciones fueron hace un mes y medio, sí. Mira, en estas 3 semanas estuvo muy callado. Y qué raro que Trump está tan callado. No, pero ahora ya se está soltando. ¿Le habrán avisado que ya terminaron las elecciones? Sí. Claro. No, él vive eternas. Según el canal 3 de Irán, en las próximas horas el mundo será testigo de escenas y acontecimientos inusuales. Eso lo dijo ayer y justo Israel activó su sistema antiaéreo. Por una posible acción militar sorpresa contra Israel. Lo digo porque estamos ahí en ese escenario. Seguimos con el escenario que estamos viviendo. Venezuela. Justo dentro de 2 días, ¿no? Estamos a día 8, el presidente electo o el presidente elegido toma posesión en Venezuela. Y aquí hay un problema, que hay el presidente que ganó, el que reconocen internacionalmente en muchos países las actas electorales, que es Edmundo González, y el que dice que ganó, que es Maduro. Y el problema es que uno está en el extranjero y el otro está en el país con el control de parte del ejército, de la policía y también de sus fans, ¿no? De esas maras violentas y milicias bolivaristas. Esto que podéis ver aquí es el cartel de Se Busca que puso hace unos 8 días o algo así el gobierno bolivariano de busca y captura de Edmundo González por, bueno, básicamente añadieron algo de corrupción, pero básicamente por no aceptar los resultados electorales, teniendo en cuenta que le dejaron salir de Venezuela porque supuestamente era el fin de su persecución política, pero bueno, cambiaron de opinión porque saben que una de las amenazas posibles es que Edmundo coja un avión desde Estados Unidos el día 10 y se presente en Venezuela y veamos lo que hacen con el avión. De hecho, hay declaraciones de militares bolivarianos que dicen que ese avión se considera un avión enemigo y hostil y tendrán el derecho de hacer lo que vean oportuno con ese avión. Podemos encontrar una situación compleja, es decir, un avión que salga de Estados Unidos, a lo mejor bandera estadounidense, con Edmundo González y que lo derriben los venezolanos o que lo detengan más llegar, ¿no? Es decir, esto nos encontraremos en un escenario muy complejo. Y yo no sé lo que va a pasar, y yo solo digo que está pasando, que ayer mismo el yerno de Edmundo González fue detenido sin cargos y sin nada por hombres del régimen de Maduro. Y esto es un suma y sigue, ¿no? de actos que van apuntándose el régimen bolivariano en su camino hacia la autocracia SA, ¿no? Pues, ¿algo más vosotros del tema este? No. Pues pasamos ya, si queréis, a la guerra de Ucrania, al conflicto entre Ucrania y Rusia, la invasión rusa de Ucrania, que comienza su 3er año. No digo 3 años de guerra, pero sí el 3er año. El año 2024 finalizó, un año duro de combates, pero ¿nos lo puedes resumir un poco, Javier, si quieres, resumiros un poco este año 2024, exactamente si es un año victorioso para Rusia, como dicen algunos, si es un año, digamos, de avances a un alto coste, un poco el resumen que tú veas después. Bueno. Bien, vamos a ver. En 2024, no, en invierno del 2023, el alto mando ucraniano ya advirtió que iba a ser un año duro y básicamente defensivo. Vamos a decir, fracasadas las ofensivas o no habiendo logrado sus alcances la última ofensiva ucraniana, por motivos que no vienen al caso, como sea, por ejemplo, que la conocía hasta mi madre, y era pequeña en proporción lo que está.
y recibiendo mucho menos apoyo militar del que se cree el común de los mortales, dio tiempo a que Rusia montase un sistema de reclutamiento, de formación, con muchísimo sacrificio mientras preparaba las tropas y demás, de rectificación de frentes para hacerlos más cortos, como fue la retirada de Kherson y demás, y de fortificación. Mientras ponía en marcha su industria militar dentro de lo posible y sus conexiones con China y otros países para abastecerse de ciertos productos. Entonces ha sido un poco invertir las tornas. Ahora crearon un ejército enorme y Ucrania pues, ha tenido que estar aguantando, como estaba previsto, perdiendo territorio a costa de destruir los enormes arsenales que tenía Rusia acumulados de la época de la URSS y de matar y herir, de causar bajas al ejército ruso. Si nos podéis poner alguna de las gráficas de vehículos destruidos y el de bajas en los 3 últimos años para que veamos un poco las cifras, ¿no? Estamos hablando de unas cifras altas porque Rusia avanzó, eso es cierto, pero para hacerles una escala, lo que avanzó Rusia en todo el año 2024 son unos 4.000 kilómetros cuadrados, si no recuerdo mal, y eso es el tamaño un poco menos de Cantabria. Para que nos hagamos la idea, Santander casi empezando en Torrelavega, hacia el País Vasco. O menos de media Asturias. O menos de media Asturias. O menos de media el espacio de Asturias entre, vamos a decir, Pola de Siero y la frontera con Cantabria. Hay un mapa también que se puede ver un poco sí. las conquistas. Deja esta gráfica aquí, que es interesante. Esto es las bajas diarias de media, cuántos soldados rusos fueron baja por día. Podemos ver la línea más bajita, es la del año 2022, si no veo mal la gráfica, creo que sí. Sí, porque empieza en febrero, justo, sí. Es el 2022. Las bajas son, bueno, comparado con lo que viene después, bastante moderadas. Año 2023 tenemos unas bajas potentes, pero esa fase sería una fase defensiva, casi podemos decir de Rusia, que es cuando hay el contraataque de Kherson, ¿no? Es decir, hay una fase defensiva, es cuando Ucrania intentó su ofensiva en la zona de Rogotine, toda esa zona. Por tanto, Rusia tiene bajas, pero no muy altas. Y año 2024 es cuando Rusia ya comienza, en octubre del 23, más o menos cuando podemos decir que Ucrania establece o ve que es un fracaso o poco exitoso su intento de contraofensiva. En octubre comienza un ataque ruso sin pausa. Podéis ver cómo empieza a subir la gráfica en el medio, hacia octubre del 2023, y comienza a subir hasta diciembre del 2024, con muertes y bajas diarias de más de 1.500, 1.300, no veo bien las fechas, pero básicamente coincide con el final de año. Hubo días de 2.000, ¿no? Sí, claro, que son medias, sí. Y esto sería solo bajas, digamos, que no podemos discernir muertos y heridos, ¿no? Pero si nos vamos a la gráfica de vehículos, también podéis ver un poco la diferencia de vehículos destruidos por años. Y ahí se ve que hay muchos vehículos destruidos. En la otra gráfica, no sé si os la puse, ¿no? Bueno, hay una gráfica en la que se ve vehículos destruidos al principio de la guerra, que eran muchos, porque fueron las columnas que se dirigían hacia Kiev, y después bajó en el 2023 y volvió a subir ahora en el 2024. ¿Por qué sube? Porque están sacando de los almacenes, ¿no? Están sacando vehículos de los almacenes, pero también vehículos civiles customizados, ¿no? Lo que yo llamo el MAZ-MAZ. Sí, efectivamente. Pero hay que poner también los avances territoriales en contexto, o hacer una comparación. Cuando la Alemania nazi invade Polonia, tiene unas 48.000 bajas, que la invade, por cierto, con la ayuda de su aliado, que es la Unión Soviética. Y, no, invade la mitad. Y lo invade, ya he dicho, con 48.000 bajas en un mes. En el mes de diciembre, Rusia tuvo esa cantidad de bajas y ocupó en todo el año 4.000 kilómetros. Vamos a decir que esa estimación de las bajas es errónea y que está sobrevalorada y que es la mitad. Es que me da igual. Otra comparación. Cuando la Alemania nazi invade Luxemburgo, los Países Bajos, Bélgica y Francia, tiene del orden de 160.000 bajas. Y en 46 días lo hace. O sea, esto militarmente no es nada. Lo que sí son las bajas rusas. Eso es tremendo.
y es inapelable, y la destrucción de material. Entonces Rusia avanza muy poco para el coste que tiene. Y es una destrucción que no está pudiendo reponer, porque en la Segunda Guerra Mundial Rusia sufría destrucción de material, pero lo reponía con creces. Lo reponía por sí sola, más o quizás gracias a lo que le enviaba a Estados Unidos. Pero aquí, por más que Corea del Norte le envíe munición, le envíe artillería, por más que Irán le envíe misiles y Shaheds y demás, está siendo incapaz Rusia de reponer uno por uno las pérdidas de sistemas sobre el terreno. Ni está pudiendo reponer los blindados, ni está pudiendo reponer los misiles, ni está pudiendo reponer el resto de... Está sacando de las campas. Sí, el día que no tenga campas, ¿va a poder fabricar? Es la pregunta que la respuesta tenemos que dar respuesta. Carros nuevos de fábrica están fabricando 250 al año, que eso no es nada. O sea, yo es que dudo que fabriquen ninguno. Ni siquiera. Porque lo que se ha visto de un T90M, que digamos en teoría es lo mejor de lo mejor, cuando se ha visto uno de cerca, eso es un T-72 sacado de la chatarrería, al cual a lo mejor han modificado la torre, piezas más soldadas y demás. Yo creo, y además que es lógico, porque si puedes sacar 100 de estos, ¿por qué vas a perder el tiempo en uno bueno? Claro, el problema es que algún día se le va a acabar la capa. Especular es ver si este año que empieza Rusia va a poder sostener de manera indefinida, un mes y otro como hasta ahora, el mismo ritmo de guerra que ha sostenido en este último año, teniendo estas pérdidas humanas y materiales, sobre todo, que no está pudiendo reponer. Pongamos que las humanas sí, pongamos que sí. Sí, pero los materiales no. Las materiales indudablemente no, porque además los T-72 o T-62 que pueda recuperar, o sea, no se cogen 1000 y en un mes se recuperan 1000. Llevan muchísimo trabajo y pueden recuperar, ya están en tan mal estado que igual pueden recuperar, no ya como estaban haciendo. Pero para recuperar una, a lo mejor tienes que canibalizar dos. Canibalizar. Bueno, eso está lleno de estudiosos en Twitter. La respuesta nos la da la propia realidad. ¿Por qué Rusia en estos últimos meses los ataques los está llevando a cabo cada día más con cualquier clase de vehículo, vamos a decir, no militar? Es decir, con motos, patinetes, furgonetas, coches de un solo uso, con el techo cortado y tal, porque ya no puede o no quiere o tiene que ahorrar los escasos vehículos blindados militares propiamente dichos. Hay una cosa que yo, cuando hablábamos de esto, de quién hacía estos vehículos y tal, cuando hace poco sacaron esos vehículos que eran como una especie de buggies, pero no eran buggies de fábrica, se veía la soldadura muy casera. Tengo un vídeo en mi Twitter, en el Twitter de Benugatis, en el que se ve un vídeo propagandista, o sea, del propio ejército ruso, con el águila y tal, en el que una unidad de mecánicos de reparación construyen esos vehículos. Es decir, la propia unidad del batallón, en vez de recuperar sus vehículos, lo que hace es construirlos. Y son un chasis de un coche o un chasis de un camión que le meten unas chapas, las sueldan y lo usan para un solo ataque. ¿Por qué? Porque no tienen blindados. Nadie quiere una guerra en un coche de esos blindados. Pero lo más... vamos, esto lo hemos visto sacado de la televisión rusa, no es propaganda ucraniana. Un dato. Cómo hay anuncios por parte del gobierno ruso instando a la gente, a los particulares, que donen sus vehículos, me imagino que usados o que se quieran vender, al ejército, para que el ejército luego los pueda transformar. Eso es tremendo. En cambio, si miramos en el otro bando, en el ucraniano, que no ha recibido todo el apoyo que puede... Bueno, Estados Unidos ni de risa, porque Estados Unidos tiene cientos de Abrams almacenados, tiene miles de Bradleys, y Abrams dio 30, fueron una cantidad parecida. Ahora no, lo recibió al final de la ofensiva de 23, cuando no... Pero si miras, de repente ves un montón de empresas como es la Rheinmetall que están empezando a fabricar en la propia Ucrania. Sí. Pero es que si miras, Canadá, dices tú, ¿Canadá qué pinta aquí? Canadá tiene una industria de MARAP, que son esos vehículos blindados especiales con defensa contra las minas, que son utilísimos. Pregúntale a cualquiera que haya estado en Afganistán, por ejemplo, que sirven y están sirviendo a este complejo. De hecho, sirven tanto que el MARAP se va dentro, mientras que los BMP se va encima. Bueno, pues la empresa Russell, canadiense, que es uno de las decenas de proveedores de estos medios que hay en el mundo ahora mismo, en el mundo occidental, hace unos meses ya está fabricando 3.240 al año. Sí. Solamente ese modelo ya es una producción muy superior a todo lo que produzca Rusia. Ese es el que te hace la imagen para que lo quieres mostrar a la gente. O no sepa que lo vea la gente. Que caben, mirad, está en ruso, caben 10 soldados, más los 2 conductores,
que se le ponen distintos kits de protección, que puede llegar hasta los 30 milímetros, luego nunca les ponen nada de eso, pero vamos. Sí. Pero es algo, no es un sub, un X-Trail en el que vas por ahí No, pegando pero saltos. espera, que los otros no van en X3, van en Lada En Lada, 124. Es decir, no, efectivamente. Sí, si fuese un Lada Niva, ya me parece bien, porque es un todoterreno y tal. Pues Pero lo que estamos viendo son el SEAT 124, la patente se vendió en su época, los italianos la vendieron, creo que fue Italia, Sí. lo vendieron Sí, lo vendieron a la Unión Soviética y son esos los que estamos hablando, con las mismas tomitas estas de plástico que tenían en la parte de atrás de la puerta, Sí, lo sí, mismo, sí. y están cortados, les quitan el maletero, les quitan las puertas y lo convierten en un pick-up. Pero no es un Lada Niva, un Lada Niva tiene tracción 4x4, bueno, bien. Pero no, esto estamos hablando de turismos. Luego, Ojalá fuese un X3. pero Con tracción a las 4 ruedas. igual que lo podemos decir con los blindados, y solo he puesto un ejemplo, lo podemos decir con los aviones, lo mismo. Porque ¿qué le pasa a la aviación rusa? La gente no sabe que, bueno, los rusos ya sabéis, dicen, no, nuestro caza es el no sé qué, no sé cuánto, y al que destruye desde el planeta Júpiter al F-22 norteamericano, que es una mierda y además es muy caro, y nuestro es muy barato. Y bueno, te pones a pensar y dices, ¿os acordáis del MiG-35? Que era un MiG-29 cambiado de nombre. ¿Qué fue de él? Nada. No sabemos nada. Desapareció, nunca se supo. Iba a intervenir en esta guerra. El Su-57, quinta generación, nada. Que tiene los mismos motores que el Su-27, que es del año 70. Ya, y pero algo. tiene tornillos de Real Merlin. Efectivamente. Hay una imagen que si ves un Su-57 de cerca, los tornillos que tiene son de estrella. Sí, Mientras sí, que sí. los- mientras Son los que remaches tiene el de... F-35 son unos remaches especiales ¿Cómo? de aleación para que no dejen huella de radar. Pero bueno, lo podéis buscar en cualquier sitio, los del Sub, son de estrella, o sea, de estrella. Como los un del poco- Titanic. Tornillos ordinarios. Por dentro, no por fuera. Sí. Y dice, pero tenemos unos misiles que alcanzan 300 kilómetros occidentales, nada. Y dices, en el año 73, el caza de Topogam tenía unos misiles que alcanzaban, decían los 190. Esas son cifras secretas, además. Sí. Dice, que hemos ido a menos. Phoenix. Los AIM 54. 54. Hemos ido a menos y ellos a más. No, Hombre, la propaganda claro. sí. La propaganda sí. En fin. Pues y el como tema de eso, un mil ejemplos. misil hipersónico, cuando transporta una carga nuclear, bueno, está bien porque caiga donde caiga te va a destruir algo, pero cuando tienes un misil hipersónico que no cae donde tiene que caer, con una carga, digamos, cinética, como llamaban ellos a este misil que lanzaron en Dnipro, El Oresnik. el Oresnik, que era cinético, es decir, lo que llevaba era una especie de masa de concreto, Sí, una carga masa de maciza, hormigón o algo así. no explosiva. Claro, no explosiva, Sí. cayó como a 150 o 200 metros del objetivo. Como un trabuco. Claro, es verdad que es muy la energía espectacular. cinética, un trabuco. Muy espectacular, pero eso solo funciona si caes en el edificio que tienes que caer. Ah. Que me parece interesante ese tipo de armas para evitar daños colaterales que se hace, las Ya, hay. pero para eso tiene que tener la máxima precisión. una precisión de metros, es decir, no 2 metros como mucho de margen. Y no está pensado ese arma para ese uso. Pero bueno, la gente se lo cree, piensa que va a ser la solución y lanzar un misil de esos que cuesta millones para no conseguir dañar nada más que un par de edificios residenciales, pues no. No, si me pongo a hablar de ese misil, Casa tamaño, ¿eh? mira, otro ejemplo. Van a entrar este mes en servicio, no sé si sabéis, 6 o 8, el Mirage 2000 franceses, Sí. que son de cuando topan, más o menos, un poco más tarde. Sí. Eso, ¿a dónde van esa mierda? Dice, hablas con el ejército de la India y cuando tienen que soltar algún pepino, que ya algún pepino tienen que soltar de vez en cuando por ahí por las estribaciones del Himalaya, que tienen no sé cuántos Suhois, no sé cuántos Mir, ¿no? Usan el Mirage 2000. Porque el otro no sirve. Y así, pues Sí. ahora hablemos del F-16. 3/4 es lo mismo. Que es viejo, que es no sé qué. Te da sopa con ondas. No, el tema del F-16 que les mandan poco y los mandaron para aire-aire, superioridad aire-aire en una guerra contra los misiles que no les dieron, digamos, lo suficientes para hacer ataques. Y son defensivos a día de hoy. Bueno, el otro día se descubrió un barco iraní cargando sistemas antiaéreos, posiblemente utilizaban Rusia. ¿Para qué? Bueno, malos de los que los israelíes se los fumaron en 2 segundos. ¿Eso quiere decir algo? Sí, que no tienen. Que no tienen. Claro. Ya está. Pues yo también, Irán, ¿a qué vaciáis vuestras defensas? Que os van a hacer falta, ya os lo digo yo. Trump viene con ganas. Sí. Lo de Trump me hizo mucha gracia a mí porque mucha gente lo vendía como aislacionista, ¿no? Y me parece a mí que
va a cambiar mucho su discurso del anterior gobierno a este. Se va a meter en todos los Se va a meter en todos los berenjenales. Y no sabemos, el problema es que nadie sabe muy bien cuál es la dirección del berenjenal que va a montar. Sí, no es que se vaya a meter, es que los va a crear. O sea, vamos a ver si... Sí, lo de Groenlandia lo está creando él. Sí, y lo de Canadá y lo de Panamá. Sí. Lo de Panamá sí, eso está claro que lo está creando él. Pero es verdad que China está metiéndose en los puertos de Panamá, pero... Y en Europa. Todos, sí. ¿Sabéis una cosa que dijo Trump? Yo no sé si lo conté aquí. Trump dijo que si ponía los aranceles a China, cualquier puerto del mundo gestionado por China, cualquier mercancía que pase por ahí va a tener el mismo arancel. Es decir, si Perú tiene un puerto y un barco español pasa por Perú, deja su carga, y esa carga va a Estados Unidos, le mete el arancel igual que si fuese chino. Bueno. Entonces va a ser una guerra muy clara, no solamente contra China, sino contra los que alíen con China. Es decir, esto es un tema que, por ejemplo, Grecia, que tiene el puerto de Pireo, a ver cómo gestionamos la Unión Europea. Rotterdam. Claro, está gestionado por una empresa china. Cuando se quisieron meter en Alemania, ahí pusieron fin. En España, por suerte, no están, creo que, metidos completamente. No me suena a mí, no, creo que no. Pero estuvieron a punto de... Me suena que el de Valencia estuvieron tentados. Porque, claro, aquí hay dos cosas. Hay que la gestión sea de una empresa china, a que en el capital social de la empresa que gestiona el puerto haya accionistas a gran escala chinos. También puede pasar. Cierto. Pues vamos a seguir un poco con 2024, algo más sobre eso, o vamos a la situación actual del frente un poco en la guerra de Ucrania para que José María nos explique el mapa. Bueno, vale, como queráis. Sí, ¿no? Y ahí vamos. Si quieres decir algo más... Luego te suelto uno. Bueno, a ver, la última gran novedad de estos días fue la acción ucraniana en Kursk. Acción sorprendente, ¿verdad? Que se inició el domingo día 5 a las 9 de la mañana. Entonces, ¿perdón? ¿No? Bueno, el día 5, el día de Reyes. No, Domingo. el día previo al día de Reyes. Día 5. Sí, domingo, sí. De acuerdo. Bien, poniendo la gente en antecedentes, ya sabemos que la entrada de los ucranianos en el Oblast ruso de Kursk se inició el 6 de agosto del año pasado ya, ¿verdad? Que ocuparon una extensión notable dentro de ese Oblast, de ese distrito, que luego los rusos poco a poco fueron recuperando terreno, más o menos vieron recuperar a estas alturas la mitad, pero que todavía Ucrania se mantiene firmemente establecida allí, en Kursk, ¿verdad? Y Ucrania, sin duda, utiliza esa presencia como una importante baza política de cara a esas presuntas negociaciones que en algún momento dado de este año dicen que se van a iniciar, impulsadas por Trump o como sea, pero hay unanimidad en que se van a iniciar. Y Ucrania hace todo lo posible por permanecer y no ser expulsada de ahí de Kursk. Y los rusos, por más que han intentado, desde casi los pocos días después, al 6 de agosto, echar a los ucranianos de allí, no lo han conseguido, ni ponen trazas ni, digamos, perspectivas de conseguirlo. A pesar de que cuentan con la ayuda ya, ahora sí, masiva y declarada de los norcoreanos. Primero se ponía en duda esa presencia, ahora ya nadie duda de que están presentes ahí en número de varios miles, ¿no? Nadie duda, no. Bueno, sí, hay mucha gente que lo duda, pero me da igual. También hay gente que piensa que la Tierra es plana, ¿verdad? Justo. Sí, eso. Y otros que creen que las vacunas no valen para nada. Y que son los mismos, ¿eh? Sí, efectivamente, curioso. Sí. Bueno, bien, en fin, a lo que voy. Y ahora, entonces, de todas formas, a ver, en estas últimas semanas, Ucrania es cierto que estaba a la defensiva en Kursk, ¿verdad?, pero repeliendo con mucho éxito ataques masivos y continuos de rusos y norcoreanos, o norcoreanos y rusos ahora ya amalgamados, en casi todo el perímetro de ese territorio, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Que este día 5 por la mañana, Ucrania sorprendió con algunos se lo llamaron ofensiva, no tiene categoría de ofensiva, yo lo llamaría contraataque, ¿vale? Contraataque en el extremo, en el ángulo más propicio para Ucrania, pero también más inesperado por parte de los rusos, que es, digamos, el flanco oriental. Nororiental del enclave. Si ese enclave, vamos a decir que tiene una forma aproximadamente como de rombo, la presencia rusa era más fuerte, más intensa en el norte, en dirección a Progresky, en el oeste, en dirección a Krugelenkoye, Novoivanovka, Leonidovo,
y en el sur en dirección a Makhnovka. Bien, pues por ahí no atacó Ucrania. Ucrania atacó en ese extremo flanco nororiental con las miras puestas en un lugar llamado Verdín, con B, que se supone que ha tomado, no sabemos ahora mismo exactamente si está 100% en manos de Ucrania Verdín o no. Se dice que está en zona gris, en disputa, que Ucrania pudo haber entrado, pero que la presencia no se consolidó, que los rusos están intentando recuperarla. Bueno, bien, eso como Ucrania tiende sobre sus acciones la llamada OPSEC, seguridad de las operaciones, no informa nunca Ucrania en tiempo y forma de lo que está haciendo ni de cuáles son sus auténticos objetivos. Es más, terminamos sabiendo y deduciendo mucho más de todo lo que ocurre por parte de los rusos, de sus fuentes, que se muestran muy locuaces y muy a veces exageradamente locuaces, porque al principio esta acción ucraniana parecía una ofensiva en toda regla porque los rusos mismos la estaban magnificando, que desde aquí todos oíamos hablar de los mismos rusos, decían 6 brigadas ucranianas nos atacan. Y que tal. no caben. Aquí Bien. podemos hablar efectivos de 6 brigadas, eso pudo ser. Bien, hoy ahora han pasado 3 días y tenemos datos para pensar que quizás no ha atacado más de un batallón ucraniano. Un batallón son 500 hombres, unas decenas de vehículos, unos centenares de personal, soldados y tal. Y claro, es una fuerza modesta, que muy lejos, por sí mismo no puede ir. No, de hecho, la columna que avanzó el primer día hacia Verdín eran 8 vehículos. 8 vehículos, lo que se veía. Y avanzaron, en teoría, 5 o 6 kilómetros, que no está mal para lo que es esta guerra. ¿Vale? Y han recuperado, ocupado un terreno en torno a 15 kilómetros cuadrados. Es decir, poco es, bueno, sí es poco, pero esos 15 kilómetros cuadrados, a lo mejor en otro frente, a los rusos les cuesta semanas o meses tomarlos. Lo que hay que recordar que en este propio frente, José María, también les va a costar tomarlo a los rusos. Ahora mismo, les está si esto era una zona gris, ahora se convierte en una zona gris más gris, va a tener que avanzar Rusia desde Verdín y bueno, le va a costar. Entonces, los objetivos finales y previstos de esta acción ucraniana no lo sabemos en realidad porque Ucrania no los confiesa, no los comunica. Y de los rusos tampoco sabemos mucho más. Entonces, bueno, la cosa solamente podemos imaginar para qué ha hecho Ucrania esto. ¿O qué está ganando Ucrania con esto? Bueno, en primer lugar, mejorar las posiciones defensivas ahí en Kursk. No limitarse sencillamente a parar los golpes, sino a pasar modestamente, de manera limitada, al contraataque. ¿Vale? Y luego también contrarrestar los ataques rusos que se siguen produciendo en los otros sectores. Porque simultáneamente a este ataque allí, en el extremo nororiental de Verdín, los rusos, a su vez, el mismo día, de forma casi simultánea, estaban atacando en Kruglenkoye, en Leonidovo, también al sur, en Makhnovka. O sea que está todo el perímetro de ese frente ahí, digamos, ardiendo, como si diríamos, ¿no? Y luego, por otra parte, esto ya desde un punto de vista más quizás político, propagandístico, Ucrania demuestra que tiene la iniciativa. Que puede recuperar la iniciativa. El día antes de la Navidad ortodoxa. Y ha opacado esto, ha oscurecido la toma final por parte de los rusos de Kurakhove. Que está en el extremo sur del frente. ¿Cuántas de que fue tomada? Sí, es cierto. Es decir, cada vez que ha tomado una manzana, es verdad que lleva lo que es el casco urbano, mucho, ya 2 semanas. La mayor parte del casco urbano, sí. Es decir, íbamos avanzando y cada vez es tomada. Ahora podemos decir que ya cayó todo lo que sería el término municipal. Es decir, básicamente lo que sería el casco urbano y las fábricas de alrededor. Se defienden en las afueras de Kurakhove, en la zona esa de los lagos artificiales, de la depuradora de agua, de la localidad de Dakne, por ahí. Bien, pero bueno, ya todo el mundo más o menos admite que la próxima parada de los ucranianos ya no es eso, sería defenderse en la localidad más occidental, que es Andrivka. Pero bueno, de aquí a unos días, tampoco tiene que ser inmediatamente. Bueno, volviendo al tema. A ver, yo siempre tengo mi teoría, que es más difícil avanzar al campo otra vez si está bien defendido que en ciudad. Que Ucrania, con esta pequeña acción de Kursk, ha logrado darle la vuelta, al menos durante un tiempo, a la narrativa esa de que Rusia avanza. No siempre Rusia avanza. También esto es la guerra, un juego de dos. Ucrania también puede devolver los golpes y realizar avances a menor escala, es cierto, porque está en una posición defensiva en términos globales, pero en un momento dado Ucrania tiene alguna fuerza, alguna reserva, no está tan agotada ni tan
digamos, exhausta como siempre nos quieren vender. Por un lado, los rusos nos venden la moto y aquí es comprada esa moto, de que a Ucrania le queda una semana de vida, de que Ucrania está totalmente agotada, pero por otro lado, un pequeño contraataque, ellos enseguida lo magnifican y parece que se les viene encima la operación Barbarroja. ¿Vale? El otro día es curioso. No entro en un abanico, pero vamos a poner una cifra central, que Rusia había destinado 80.000 tropas a Kursk. Sí. Como que me digan que Kursk no ha servido para nada, esas 80.000 tropas revientan un frente. Yo a mí que me gusta... A ver, son 80.000 tropas que están ahí, que no están en otro lado. Pero también es verdad, claro, que para Rusia el hecho de estar ocupados les viene bien también en su relato. Que eso es algo que nos dijo el otro día Lino, y en el fondo razón tiene, es decir, propagandísticamente. Es una forma de verlo, pero la realidad, no, yo lo digo por datos, no hubo un gran crecimiento de reclutamientos, digamos, voluntarios patriotas, sino básicamente gente que sigue apuntándose por dinero, ¿no? Es decir, cuando te invaden parte de tu territorio, tiene que haber una llamada grandísima de gente, ¿no? Es decir, bueno, es que si eres de Vladivostok, Kursk te queda un poco... No, queda bastante lejos. No es tu territorio. Pero como no jugaron, a ver, para minimizar la pérdida, no jugaron con la gran, digamos, baza de nos invadieron la patria. Porque el discurso de Putin fue que esto no fue nada, fue una operación, una operación criminal, terrorista. O sencillamente que no es creíble y lo único que funciona es poner la pasta. Bueno, sí, también. Que es otra forma. Es que lo de Lino es una forma de verlo, hay otras. Claro, pero que en el fondo, si yo pensarlo bien, tú eres Putin y puedes decir, nos acaban de invadir la patria, ahora sí que pero tenemos no es que capaz movilizarnos. de esa carta. Pero no es capaz porque pierde baza también, pierde poder, claro, sí. es que es un tema complejo. No es capaz porque cree que no la puede jugar con seguridad, que no le va a salir esa jugada, que la gente no va a responder a la llamada. Entonces, como no tiene la seguridad de que la gente responda a esa llamada patriótica, por si acaso no la hace. Porque si tú llamas al pueblo en armas, la patria en peligro, y la gente no te responde, entonces ¿qué? No, pues eso hizo una operación policial. Acuérdate que lo había nombrado y por eso a uno del FSB como jefe de... Que eso tiene vergüenza tener que andar llamando a norcoreanos. O sea, tiene que llamar a gente extranjera a defender el territorio de la Sagrada Rodina. Llamar no. ¿Cómo se llama? No, espera, quiero puntualizarlo. Los norcoreanos no van porque hayan recibido una llamada, van porque se lo manda su jefe. Bueno, vale, tiene que llamar al dictador de una potencia extranjera a que le envíe cipayos allí. Claro. Que lo enviará encantado. A cambio de eso es un toma y daca. Esto hay que recordar que le viene bien a los dos. Que un poco antes. De hecho, hay una teoría que dice que a Kim Jong-un, eso es. Bien. Kim Jong-un es el padre. Muy satisfecho. Es que entre abuelo, padre e hijo, heredando el poder en un partido. Que él está muy satisfecho de sentirse útil y necesario para Putin. Sí. Porque eso le da un valor a su posición geopolítica. ¿Vale? Él, que hasta ahora era como una especie de apéndice de paria de China, ahora puede librarse un poco de la dependencia de China y sentirse que útil y necesario para Putin. Y recibir alguna tecnología y dinero. Claro. Bien. Bueno, entonces esto es lo que, un poco en muy pocas palabras, porque no tenemos tiempo más, lo que ha significado y está significando, porque la operación no ha concluido, pero bueno, yo tampoco creo hay que una cosa, mucho más desarrollo. Tampoco, a ver, hay quien dice también, perdona, todo esto lo dicen los rusos, porque Ucrania hace bien, no confiesa y no da datos sobre qué pretende y a dónde va con sus operaciones. Ellos lo sabrán, pero a nosotros no nos lo dicen. Los rusos interpretan que esto podría ser, ellos dicen, comienzo, el preludio de otra operación mayor o una operación de distracción de cara a otra operación mayor y definitiva que podría tener lugar aquí en Kursk o en otro lugar de todo lo que se va a Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ucrania está exhausta o tiene capacidad para hacer otras operaciones ofensivas? Que se están contradiciendo constantemente. Aquí la información nadie la tiene la real. Es decir, nosotros podemos tener incluso falsas noticias por parte de Ucrania para que la gente minusvalore su situación. Es decir, claro. Podemos tener contaminación ucraniana, contaminación rusa y todo mezclado gloria. Y todo el mundo está en una situación lo mismo que no sabemos filtran sus terminales, porque yo las sigo, yo para estar bien informado sigo mucho a las fuentes rusas y prorrusas, que tienen miedo de que en cualquier momento les caiga encima una gran ofensiva, no una acción en Kursk, en la frontera, en el espacio entre Kursk y Belgorod, en Briansk, no digamos ya abajo también incluso en el Dnieper o en Zaporilla también hay rumores
recurrentes por su parte de que esperan una acción ucraniana allí, ¿vale? Entonces, bueno, si ellos mismos creen que Ucrania se les va a venir encima, entonces será que Ucrania no Cuando está lo tan hagan, mal. lo van a hacer en varios sitios, van a amagar en varias partes. A ver, Y yo creo... yo apuesto que va a ser una pinza en Kursk. Siempre lo he dicho. Vamos a ver. Aquí, Yo tengo mi teoría aquí- que... Kursk, Belgorod, quiero decir, en esa Sí, zona. sí, sí. Eso ya lo A mí, lógico. yo sabes que yo soy más, yo tengo más ilusión por las operaciones anfibias. Ya, pero esa anfibia tiene Es un muy problema complicado. logístico. que Ya como- lo sé. Tú Efectivamente. como Bueno. nutres en una operación pequeña, puedes nutrirla, pero cuando metes más de 500 hombres al lado de un río, tienes que darles de comer a toda esa gente. Y eso, que hoy tuve una polémica en Twitter porque uno me dice, pero ¿cuántas capitales, ¿no? Tiene tomadas, ¿no? Desde el 2022 Rusia, ¿no? Capitales. Claro, él me dice Lugansk, Donetsk, Sebastopol, Sinframol. Kharkov y Zaporilla. Y yo digo, Zaporilla... Y la de Crimea. Sí, Sinframol. Sebastopol. Ah, sí, no, Sinframol. La sí, capital, sí. la Sí, capital, justo, ¿no? sí. Él puso Sebastopol, no, él puso Sebastopol. Entonces yo le dije, pues lo que es Zaporilla nunca la tomó capital, Gerson la perdió y las otras 3 las tiene desde 2014, es decir, no las tomó en esta guerra. Es decir, realmente, ahora a día de hoy no controla ninguna capital que haya tomado en el 2022. Tiene las que controló Antes. en 2014. Así. Claro, Donetsk capital y Lugansk capital. Sí. Tienen más territorio. Eso sí. Pues finalizamos ya, que estamos fuera de tiempo. La gente, si puedes venir la próxima semana, estás bienvenido aquí en tu casa, Javier. Y José María, gracias por darnos la información. Esperemos que esto se calme, que vivamos un año 2025 más tranquilo, pero viendo cómo comienza, la verdad que promete. Donald Trump, que para muchos iba a ser aislacionista, pues parece que no va a ser aislacionista y parece que va a hacer, no sé, América para Donald Trump, ¿no? Una especie de remake, ¿no? De la teoría Monroe. La teoría Monroe de Donald Trump para el siglo XXI. Pues muchas gracias a todos y estar atentos a Oriente Medio, lo que pueda pasar en Irán y también a lo que pueda pasar en el comienzo de esta lucha por la hegemonía entre China y Estados Unidos, que va a tener lugares o juegos de poder muy lejos del Pacífico. Y ya vamos a ver en el Ártico cómo ya se está calentando el mundo con las declaraciones de Trump, que solo tiene un objetivo, que es la guerra con China, ¿no? La guerra económica, la guerra comercial o la guerra de poderes. Pues gracias a todos, os esperamos aquí en Juegos de Poder la próxima semana.